Funcionalidad para la Gran Buenos Aires. Ahora presentamos el panel Lineamientos de la Movilidad 2030, un análisis imprescindible para ordenar regulación, aplicar recursos y promover inversiones en transporte de personas y logística. Este panel se dividirá en dos partes. Para la primera, invitamos a dialogar al señor Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y a Carol Mellevan, líder del Programa de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial. El diálogo será moderado por Carlos Zavala, miembro del Consejo Académico de la Fundación Metropolitana. Bien, buenos días. Gracias. Ha sido una suerte, en realidad, que Jesko Jensen no haya podido venir porque nos ha traído la posibilidad de conocer a Carol Mellevan, que es la líder, como recién les comentaban, el locutor del Programa de Desarrollo Sostenible, precisamente del Banco Mundial. Y en ese sentido, ¿por qué es interesante? Porque a veces la temática de transporte queda reducida a algunos aspectos muy puntuales, pero no inmersa en el impacto que esto tiene sobre el desarrollo sustentable. Entonces, en ese sentido, le vamos a dar la bienvenida a Carol y posteriormente le vamos a dar la intervención al ministro. Y Carol, ¿cómo ven desde el Banco Mundial esta problemática del transporte en general relacionada con el desarrollo sostenible? Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Es un placer estar aquí con ustedes para discutir este tema muy importante. Bueno, sostenibilidad es un concepto muy complejo que tiene muchas diferentes dimensiones, pero específicamente sobre el tema de movilidad, de transporte, me gustaría destacar tal vez 3 niveles de sostenibilidad. Primero, la sostenibilidad que llamaría en términos de oferta, de hacer un sistema de transporte que sea eficiente, eficaz y sostenible. Entonces, tratar de maximizar la oferta de transporte, que sea público, que sea privado, que sea peatonal, para maximizar el potencial de economía de aglomeración en una ciudad, que ofrece la ciudad, pero también al mismo tiempo minimizar las externalidades negativas que pueden venir con el transporte en términos de polución, en términos de congestión, de contaminación. Este tema es particularmente importante en el contexto del cambio climático porque todos nosotros sabemos la contribución que tiene el sector de transporte, particularmente el sector transporte urbano, a las emisiones de gases a efecto invernadero. Entonces constituye una externalidad muy importante que se tiene que tomar en cuenta. Al mismo tiempo, el sector transporte es gran parte de la solución. Entonces, pensar eso, el sistema de transporte que pueden minimizar esa externalidad y mantener una sostenibilidad es clave para el sector. Pero hay un otro nivel, además de la oferta, que me gustaría discutir un poco, es la demanda. ¿Cómo se construye la demanda para un transporte que sea sostenible? Solamente para repetir una cosa muy lógica, que es que el transporte es solamente una respuesta para que la gente, los bienes pueden circular de la manera más eficiente. Entonces, entender cómo se van a generar esta demanda tiene que ver con una planificación del territorio urbano. Y en este sentido es importante no solamente ver el sector de transporte de manera aislada, pero verlo con la vinculación que tiene con diferentes sectores de vivienda, de producción, de educación, de salud, de varios servicios básicos. Entonces creo que es importante tener esa visión integrada y tratar de trabajar de una manera conjunta. Bueno, me lleva a la última
dimensión de la sostenibilidad que me gustaría tocar es la sostenibilidad institucional, porque para tomar este tipo de decisión se necesita una institucionalidad que permita tener este diálogo, hacer este ejercicio de planificación. Sabemos que es un desafío grande y que todas las grandes ciudades tienen este desafío muy presente y hay diferentes lecciones aprendidas desde diferentes ciudades en términos de institucionalidad que no voy a tocar aquí, pero que conocemos y que podrían servir también a la AMBA. Bueno, entonces... ¿Cómo caracterizas, digámoslo, sin tocar institucionalidad, como dijiste recién, lo que vendría a ser que muchas veces habla el Banco Mundial y los foros internacionales sobre la gobernanza? ¿Cómo la encararías, digamos, en ese aspecto? Bueno, creo que primero se debe entender que no hay una solución única que podemos tomar de una experiencia de otro país y tratar de aplicar en otro país. Entonces se tiene que tomar en cuenta el contexto específico de cada ciudad y responder a la dinámica que ya existe. Segundo es que esa institucionalidad toma tiempo. Y creo que no vale la pena de tratar de acelerar una institucionalidad, pero se tiene que construir las capacidades técnicas para que se puedan entregar servicios mejores y que se puedan construir la legitimidad de tal institucionalidad. Entonces, tomar tiempo, ser flexible para ajustar paso a paso esa institucionalidad es muy importante. ¿Y qué rol le asignas allí a la sociedad civil? Institucionalidad, la manera que lo entiendo es, por supuesto, los diferentes niveles de las entidades públicas, pero también la sociedad civil, también el sector privado, construir un poco este consenso, este momento entre las diferentes partes que van a interactuar en el territorio urbano. Entonces es el diálogo, un proceso inclusivo que puede llegar a este tipo de institucionalidad o gobernanza, como lo quiere llamar. Muy bien. Ministro. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Seguimos conversando. ¿Cómo vemos, digamos, la Agenda 2030, digamos? ¿Cómo esta perspectiva de planificación que requiere el tema de la movilidad en el área metropolitana, cómo la visualizamos al 2030? Tenemos un lapso, y este lapso que no es caprichoso, digamos, todas las agendas mundiales se están refiriendo al 2030, que es el año donde desde los temas de, como recién nombró, cambio climático, Objetivo de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, todas las agendas, resiliencia, que hoy se nombró, el tema de los desastres y demás que nombró Gabriel Lanfranchi, cómo trabajarlos, obras, digamos, montones de agendas que tienen que ver con el 2030 como fecha casi paradigmática en el concierto mundial. ¿Cómo están viendo la agenda en esa perspectiva desde el gobierno? Keynes ha dicho, en el largo plazo estamos todos muertos, así que para llegar al 2030 tenemos que transcurrir el 2018 y el 2019, y eso es lo que estoy preocupado yo. Después la democracia, el destino dirá. Pero si me permitís, para contextualizarnos, comentar en 10 minutos una presentación de 40 minutos, así que voy a pasar esto bien rápido y me pongo el cronómetro. Muy bien. De qué estamos viendo, y que claramente lo que estamos viendo está dentro de... Muevo un poco esto a la mesa, así veo eso. Está dentro de lo que estamos construyendo para el 2020, el 2025, el 2030. Tengamos en cuenta, y no perdamos la perspectiva, el diagnóstico, ¿no? El riesgo que tenemos. Yo hace 2 años participo en el Foro Mundial de Transporte que se hace en Leipzig, donde van los ministros de todo el mundo, y claramente los ministros del mundo desarrollado tienen una voz mucho más potente y una agenda con mucho más sex appeal, porque hablamos de autos autónomos, todo eléctrico, camiones autónomos. En Argentina no tenemos rutas, entonces digamos, yo vengo planteando que claramente todos aspiramos al mismo lugar,
pero tenemos desafíos muy distintos en el corto plazo. Digamos, Siemens está trabajando con los camiones eléctricos, con infraestructuras de catenarias en las autopistas. Nuestros problemas, está acá Daniel Indart de FADEAC, son muchísimo más terrenales, de ir a lo básico que no tenemos. Porque el problema de esto es, y ya me comí 1 minuto 17 con esta introducción, es que estemos viendo allá y no hagamos lo que tenemos que hacer acá. Lo hablábamos recién con Pedro, tenemos una de las áreas metropolitanas más grandes del mundo, con uno de los sistemas de transporte más grandes del mundo, donde la gente viaja muy mal. La gente viaja catastróficamente mal en el conurbano, donde son la mayor cantidad de los orígenes y destinos de los viajes. Lo que nosotros vemos acá en la ciudad de Buenos Aires es una excepción en el sistema. La experiencia Metrobús 9 de Julio, la experiencia Metrobús Paseo del Bajo, etc. Y no perdamos la perspectiva de que esto se hizo con mucha resistencia, porque esos grupos de opinión que ven el mundo, ven en Londres, New York, Japón, Tokio, decían, no, acá hay que hacer todo subte, no hay que hacer metrobuses. Y si nos hubiésemos guiado por ese aspiracional, entre comillas, a mi entender muy discutible, no tendríamos este sistema que hoy ha revolucionado la movilidad en el área metropolitana. Pero hoy sigue siendo una excepción. De los 15 millones de viajes que tenemos, son 15 millones de habitantes y tenemos 15 millones de viajes, paradójicamente. Hay 1,5 millones en subte, que ha mejorado mucho la experiencia de servicio. Hay 1,5 millones en tren, que ha mejorado mucho en la mayoría de los trenes, no en el Belgrano Norte. Y hay 12 millones, 13 millones por día hábil, 11 millones y pico en colectivo. En Metrobús hoy hay 1 millón de viajes por día de estos. Entonces, lo que resta hacer en el corto plazo es enorme. Y si no ponemos mucho foco en eso, no lo vamos a hacer. Y por mucho que pensemos en movilidad eléctrica para el 2030, hoy a la mañana hay una persona que salió a 4:30 de la mañana de su casa, que viaja 2 horas y media para ir a trabajar y viaja muy mal. Y eso le impacta en su calidad de vida de una forma tremenda, como quizás pocas cosas le impactan. Entonces, hoy lo que logramos es esto, que no es menor, no sé qué números hay acá, pero acá tenemos ya el Metrobús de Morón, que está planificado para el año que viene, el Metrobús de la Ruta 8, el Metrobús de La Matanza y toda esta red que ya se construyó en la ciudad, que no solo hace que la gente viaje mucho mejor, sino que es notable como día a día gente que no estaba el transporte público dentro de su menú de opciones para moverse y sigue en su BMW nuevo, deja su auto en su casa y se toma el Metrobús. Estamos hablando acá 1.700.000 viajes diarios, 80 kilómetros actualmente. Acá tenemos La Matanza. Yo hago habitualmente almuerzo con personas que participan del proceso de obras y transformación que estamos haciendo. Uno de ellos fue con choferes de colectivos del Metrobús de La Matanza. Vean el antes y el después. El antes era enero de este año. ¿No? Esto nuestro es una foto de hace 20 años. El antes es esto, cómo la gente sube al colectivo, cómo la gente cruza. Este es el centro de transbordo de González Catán. No había semáforos, no había senda peatonal. Obviamente no había rampas de discapacitados. No hay veredas. Vos querés ir, moverte por ese entorno con tu silla de ruedas solo y no podés. Es imposible. Esto no pasa en ninguna ciudad de Europa, en ningún entorno de Europa, de Inglaterra. ¿Qué fueron lo primero que dijeron los choferes de colectivos que andan en el Metrobús de La Matanza? Cuando le dijimos, ¿qué es lo que cambió? Te pregunto, ¿sí? ¿Qué te imaginarías que me contesta un chofer de colectivo cuando le preguntamos qué es lo que cambió? Supongo que la facilidad para manejar incluso. Perfecto. Bueno, más eficiente, ganar tiempo, ¿no? Y el humor de la gente cuando van en colectivo. Por ahí. Que la gente es más educada ahora.
que convivimos mejor. No que vamos más rápido. Después sí, que tenemos menos estrés nosotros. Digo, que llego y no me duele la espalda, que puedo jugar con mi hija porque no llego loco. Pero el primer elemento, que nos quedamos todos con los ojos así abiertos, Alejandro Roschisner me acompaña en estos almuerzos, que de hecho fue idea de él, fue eso. Nos empezamos a respetar. ¿Por qué? Porque llevamos dignidad. Porque hay alguien que piensa en mí. Porque los dos, tanto el chofer como el pasajero, que son víctimas del sistema, terminan enfrentándose entre ellos. Y de golpe, esto, que ahora digo otro elemento, que es el Metrobús de la Ruta 8, miren el antes y el después. Miren el entorno ahí, no hay vereda, no hay nada. Todo esto, acá no hay lluvia, cuando llueve es todo barro. El colectivo para a esperar la gente y la cola de atrás espera. ¿Saben qué dice el chofer de colectivo? Cuando paro, espero a ver si viene el golpe de atrás. Eso es lo que vive esa persona en este entorno. En este caso, ¿qué fue los vecinos lo que dijeron respecto al cambio del Metrobús? De vuelta, vamos al preguntas y respuestas. ¿Qué te parece? Que no tenían tantos accidentes. No sé. Que llegó el progreso. 50% de la gente dijo, llegó el progreso. Esta obra, muchas veces denostada, el Metrobús, carriles exclusivos, pero acá, senda peatonal, fíjense, no existe. Semáforo, fíjense, no existe. Veredas, no existe. Dársenas de colectivos, paradas, cubiertas, no existen. Es una obra de 6 meses. Esta obra debe haber costado 350 millones de pesos. En términos de inversiones de transporte, nada. 350 millones de pesos son, ¿cuántos dólares? Alguien, Dani, vos que sos rápido con los números. 20 millones de dólares. Nada. En inversiones de transporte no es nada. La gente es, este Metrobús, 120.000 personas beneficiadas por el colectivo, más todos los que viven, más todos los que pasan. Su sentimiento es, el progreso llegó a nosotros. Fijémonos el nivel de abandono que esta transformación chica, entre comillas, genera ese impacto en la vida de las personas. Centro de Transbordo de González Catán, lo mismo. No sé si acá tengo antes y después. Sí. Miren lo que es esto. Es tremendo. Y acá estamos hablando, este centro de transbordo le debe usar, no sé si está en algún lado, pero en 100.000 personas, 150.000 personas por día. La otra cara es, más allá del Metrobús, nosotros tenemos este sistema de colectivos donde en el conurbano hay 600 kilómetros de calles de tierra que son esto, Pilar, Bahía, esto es Bahía Redonda o Bahía Bardel, creo que es Bahía Bardel, no sé, es Pilar. Cuando pasa esto, ¿qué pasa? Que no pasa un día por año, pasa la cantidad de días que llueve y los días posteriores a la lluvia, que el colectivo no entra. Entonces estamos discutiendo el vehículo eléctrico, esto, aquello, que el otro, pero sea eléctrico, sea autónomo, sea como sea, llueve y no entra. ¿Qué significa que no entra? Que los chicos no van al colegio. No, llovió, los chicos no van al colegio. ¿Qué significa en una casa que los chicos no vayan al colegio? Que por ahí la mamá no puede ir a trabajar. No es nuestra vida que el chico se enfermó, no va al colegio y está la abuela, la tía que lo cuida, una señora que trabaja en casa con nosotros. Ahí vive una persona. El colectivo no pasa por acá, no es que pasa por la cuadra al lado, tiene que caminar 10 cuadras. ¿Dónde? Acá. No hay vereda acá. ¿Cómo sale su casa? ¿Con zapatos como para ir a trabajar o con unas zapatillas? No, con botas. ¿Qué hace con las botas? Cuando va al lugar donde supuestamente pasa el colectivo, porque no sabe si pasa o no pasa aparte, las esconde y las deja entre los yuyos para que no se las roben y se pone zapatillas, porque no puede subirse al colectivo todo embarrado a las 5:30 de la mañana. El chofer de colectivo, imagínate, toda la gente sube todo embarrada, lo que es el colectivo, a los 10 minutos. Todo esto, inimaginable para todos los que estamos acá, es lo que vive la gente todos los días. Entonces, por mucho que planifiquemos el 2030, el problema de la gente es mañana, que llovió. Así pavimentamos 200 kilómetros de calles,
esta es la ruta 234 en Pilar, 80 kilómetros de corredores, la ruta 8, la ruta 234, Calchaquí, Perón, Camino General Belgrano, Rivadavia, integralmente. Todo esto no es pavimentación, pero fíjense de vuelta en todo, el antes y el después. Esta es Calchaquí, si no me equivoco. Entonces, me voy a detener acá, porque acá entramos al aspiracional del 2030, pero digamos, lo que yo quiero que tomemos dimensión entre todos, que independientemente de todo lo que dijo Carol, que es muy importante, la diferencia es haciendo cosas. Y yo creo que lo que ha cambiado con Mauricio Macri cuando llegó al gobierno de la ciudad y ahora en el gobierno nacional, es que tiene una convicción brutal con esto. Y de que en la realidad se cambia haciendo las cosas. En la cual claramente hay que planificar, hay que institucionalizar, etcétera, etcétera. Pero no tenemos tiempo para estar discutiendo eso y sí para estar haciendo las cosas. Y lo que está pasando hoy es esto. Y la buena noticia, que no solo vamos a hacer el RAR, que va a cambiar definitivamente la forma en que la gente viaja en la metropolitana. Esta es la obra de más impacto en el transporte en la historia de Argentina, por lejos, incomparable con ninguna. La relación precio-producto es infinita. Estamos hablando que una persona que viaja 150 minutos se lo bajamos a 45 minutos y tenemos ejemplos todavía, digamos, hay gente que viaja 3 horas haciendo 3, 4 combinaciones, que bajamos 900.000 autos del tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que va a estar en su plena dimensión allá para el 2023, por lo tanto está dentro del largo plazo o del mediano plazo, pero en esta convicción, el otro día le llevamos a Mauricio la planificación nuestra de Metrobuses y nos aprobó 4.500 millones de Metrobuses para el 18-19, 2.000 millones para seguir pavimentando calles y llegar al 19 sin calles de tierra donde circulan colectivos. Y esa va a ser la transformación real del día a día para la gente. Esto de los Metrobuses, 4.500 millones, es primicia, Pedro, así que la estamos usando acá, este entorno para comentarlo. Estamos hablando de 4 o 5 Metrobuses de este impacto, inclusive el de Morón, que ya lo teníamos definido, que va a estar dentro de eso, y en eso estamos enfocados y trabajando. Muy bien. De cualquier modo, me convenciste parcialmente, porque yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer las cosas y hay que hacerlas de hoy, hay que resolver los temas de hoy, pero eso no quita la perspectiva, digamos, no quita la necesidad de planificar para el futuro, digamos. Yo entiendo la urgencia, pero creo que también uno de los problemas que ha tenido la Argentina es que siempre atendió exclusivamente la urgencia, el día a día, y no la perspectiva y no la planificación. Entonces tendría que ver, digamos, una de las cosas, incluso una de las cosas que ha luchado la Fundación Metropolitana es por la planificación y por aunar los esfuerzos de los conocedores de los temas con los decisores, con la sociedad civil, con los usufructuarios de los temas, que es una fuente, digamos, de riqueza para una mejor planificación. En ese tema, digamos, es la parte que me faltaría preguntarte. ¿Cómo estás viendo, sin dejar de hacer estas obras que son, la verdad, y lo reconozco, lo mejor que hay? Escuché hoy, vos lo vas a decir más tarde, escuché hoy que incluso van a instalar un tren para el nuevo aeroparque de la low cost en Palomar. Está el proyecto de hacer un tren, cosa que para todos los que viajamos por el mundo sabemos que es una de las cosas más eficientes para llegar a un aeropuerto, el tren. Digamos, eso realmente son muy buenas noticias, pero bueno, también está cómo están viendo de acá al futuro, cómo van a trabajar el tema de la planificación, cómo es la participación general para el análisis de aquellas obras que van a servir al conjunto del conurbano. ¿Lo va a seguir definiendo solamente la Nación? ¿De qué manera lo va a definir? Porque en la práctica hasta hoy, como la Nación es la que tiene los fondos, es la que suele tomar las decisiones. ¿Cómo se va a trabajar esto con la provincia, con la ciudad, con el conjunto del conurbano? Déjame diferir parcialmente. En Argentina no es que no se ha planificado y se han atendido las urgencias. En Argentina ha habido planificación. Este proyecto del RAR se discutió enormidad de veces. Hace 30 años que se viene hablando. El Paseo del Bajo
lleva otros 20 años. En Argentina no se atendió la urgencia. ¿No? Para mí realmente es al revés. En Argentina no se hizo lo que había que hacer. No se hizo nada. Vos agarrás el auto, andá al conurbano, digamos, Puente La Noria está como estaba con un caos hace ¿cuánto tiempo? Lo resolvimos en 1 año y medio. Área metropolitana, Puente La Noria, la gente se ahorra 45 minutos por día. Yo creo que el problema es que no se atendió la urgencia. O cuando se atendió, se la atendió mal. Porque la prioridad era otra, ver cómo se generaba un negocio. O desde un punto de vista político, te doy si me votás. Realmente por primera vez se está atendiendo la urgencia ahora. Y por eso la transformación es tan potente. Ten en cuenta que en el 2011 no había Metrobús, en Argentina no había Metrobús. Digamos, existe, Dani, en Curitiba de los 70, ¿no? Y en Bogotá de los 90. Y Argentina tiene un sistema de transporte muchísimo más grande que el de Bogotá. Bogotá creo que tiene 8 millones de pasajeros diarios, si no me equivoco, y Curitiba no sé, pero debe tener seguro menos de 5 millones de pasajeros diarios. Independientemente de esto, este proyecto del RAR comenzó en el 2013, estando en el gobierno de la ciudad. Nos lo aprobó Mauricio en el 2013 o a principios del 2014, Mauricio y Horacio. Y va a estar terminado, seguro, una parte importante del 2023, integralmente un poquito más adelante. Es un proceso de 10 años. Nosotros teníamos 100 personas trabajando en esto cuando estábamos en la ciudad. Y todo esto está planificado con una visión de la interacción que tiene, y estaría buenísimo Germán Bussi venga un día a haga una presentación completa de cómo impacta esto en los colectivos, cómo impacta esto en los autos, etcétera, etcétera. Porque la realidad, que tampoco es ciencia ficción esto, esto no es tan complicado. Cuando tenés que decir, los colectivos no tienen que circular en calles de asfalto. Cuando circulan en calles de asfalto, recién ahí podés pensar que sean accesibles. Porque antes el colectivo tiene que ser más alto por los pozos, entonces no puede ser accesibles. Entonces, bueno, discutamos la accesibilidad. Sí, ¿condición necesaria cuál es? Pavimentar las calles. No, bueno, pero veamos cómo vamos a hacer el recambio de flota. No, pavimentemos las calles. Y hemos estado en esta discusión sin pavimentar las calles. Porque esto no es que la gente se mudó anteayer. La gente acá vive hace 30 años. La Ruta 8, que es la paralela a la Panamericana, no se hace nada hace 40 años. Entonces, si me pongo 40 años atrás, cuando se dijo, che, hay que hacer esta ruta bien, estamos cumpliendo la planificación, pero haciendo eso. Y respecto a la institucionalidad, hoy nosotros tenemos una reunión mensual de transporte metropolitano con el equipo de la ciudad, con Horacio, que está en todas las reuniones, presente, donde hay obras que hace la Nación con sus fondos, hay obras que hace la ciudad, hay obras que hace la Nación con sus fondos, a ver si acá tengo alguna imagen de eso, no sé por qué no está pasando esto. Ahí está pasando. Ahí está pasando lo del RAR, mostrando el RAR que estaba bueno. Esta no, me dijeron que la habían hecho, pero esto es cómo se conecta el RAR, la estación central. Ahí en el túnel del RAR van a pasar 2 millones de pasajeros todos los días. El Sarmiento, ahí vamos a ver cómo se conecta también. Obviamente el soterramiento del Sarmiento está dentro de esto. Llega hasta la estación central. Una persona va a venir de Aedo y llega sin transbordo a El Bajo, ahí, Puerto Madero. Pero, bueno, los viaductos, por ejemplo, tienen financiamiento de Nación, pero los ejecuta la ciudad, el viaducto del Mitre y del San Martín. Por lo tanto, tenemos una interacción muy fluida. Hoy tenemos casualmente una reunión con María Eugenia de transporte del área metropolitana y de obras de la provincia. Todo este proyecto que estamos llevando adelante, bueno, estamos electrificando el San Martín. No hay un tren nuevo para Palomar, hay un tren existente. No, hay un aeropuerto nuevo para el tren existente, te diría que. Y lo que sí, ese tren lo estamos electrificando. Lo que hemos hecho en Constitución, en Retiro. Entonces, no sé si han estado, es impactante. Bueno, este programa
de una plataforma integral tecnológica para el sistema, la administración de flotas, información del pasajero, centralizado, es algo también totalmente novedoso. Hemos ido comentando algo, pero digamos, en la cantidad de información que circula se pierde un poco la perspectiva. Tenemos 17.000 colectivos, o 19.000. No sabemos cuándo el colectivo llega. No, tenemos el teléfono, tenemos las aplicaciones, tenemos los colectivos, tenemos la SUBE, pero no tenemos información. La diferencia, una persona a la noche que se va a tomar el colectivo, de saber cuándo llega o no llega, es tremenda. Va a tener predictivo ya este año algunas líneas, el año que viene otras más, y el total del sistema, no sé si para el 2018 o el 2019. Cámaras, geolocalización en tiempo real, saber dónde están los colectivos y que nosotros sepamos qué está pasando en cada uno de los colectivos. Hoy no sabemos qué pasa en tiempo real. Eso es un programa, es un trabajo integral que estamos haciendo provincia, ciudad y nación. Empezó la ciudad con sus fondos, la nación está acompañando y la provincia se va a sumar también. ¿Esa es una reunión que se mantiene, digámosle, informalmente o la han estructurado de algún modo para trabajar conjuntamente? Hay una reunión por mes agendada que a todos los que formamos parte de este proceso de ciudad y de nación la compartimos y nuevamente Horacio está muy presente en eso también, que estaba muy presente obviamente cuando era jefe de gabinete, digamos, tiene una mirada muy fuerte sobre el transporte con una gran prioridad y eso permite un seguimiento muy importante. Yo lo que digo con esto, y que no se malinterprete, creo que es bueno la institucionalización, la institucionalidad. No es que las cosas pasan si tenés institucionalidad o no. Las cosas tienen que pasar, tengas o no institucionalidad. Nosotros discutimos durante décadas que teníamos que tener la agencia metropolitana para hacer algo. Desde la ciudad hicimos toda la transformación sin tener jurisdicción. Directamente nosotros hicimos BRT en Buenos Aires sin tener jurisdicción sobre los colectivos. Solo teníamos jurisdicción sobre las calles. Y lo pudimos hacer, porque lo que hubo, a diferencia de otros momentos, hubo convicción de no pasar la pelota, no, es problema de nación, es problema de esto, sino lo tiene que hacer algo, lo hacemos nosotros. Muy bien. Carol, aprovecho tu presencia. ¿Qué rol juega acá el sistema internacional en el país para este tipo de proyectos o de digamos, planes de gobierno o de ejecución de gobierno? Bueno, el Banco Mundial, así como los otros multilaterales, están aquí para apoyar a los programas del gobierno. Y como bancos, por supuesto, apoyamos con el financiamiento. Es el primer medio de apoyar a esos programas. Y en el tema de movilidad urbana hemos sido involucrados en la ciudad de Buenos Aires, en la área metropolitana de Buenos Aires desde muchos años, creo más que 20 años, con diferentes proyectos financiando infraestructura, BRT, otras cosas. Ahora estamos trabajando mucho, no solamente para brindar financiamiento directamente, pero también para ver cómo se puede ayudar a atraer financiamiento de los privados. Entonces estamos tratando sobre corredores viales en particular de ver cómo con diferentes instrumentos como garantía se puede reducir la percepción del riesgo por parte del sector privado para que tenga la voluntad de entrar en el financiamiento de infraestructura en países como Argentina. Entonces, financiamiento directo, pero financiamiento a través del sector privado, reduciendo el nivel de riesgo o la percepción del nivel de riesgo. Pero también, además del financiamiento, lo que tratamos de brindar también es, bueno, asistencia técnica, conocimiento. Estamos trabajando en muchos diferentes países a nivel global y asegurar que este conocimiento se pueda compartir entre las diferentes ciudades, entre los diferentes clientes, es clave para nosotros y lo consideramos como un mandato dado nuestra naturaleza. Entonces estamos trabajando sobre diferentes temas claves. Uno es la institucionalidad, capacitar,
fortalecer la capacidad de las instituciones a través de nuestros proyectos, pero también creo que dos otros puntos importantes. La información. Tratamos de construir con el gobierno, con nuestros clientes, base de datos, información, para que se puedan tomar decisiones sobre una base informada, para saber, para definir soluciones que sean realmente basadas sobre información muy robusta. Estamos trabajando con ustedes sobre un levantamiento de datos a través del teléfono para entender mejor, por ejemplo, cómo se mueve la gente en la ciudad de Buenos Aires para que pueda informar decisiones sobre el transporte público. Entonces, son cosas que estamos haciendo. El otro punto es la innovación. En este sentido, me gustaría solamente retomar un poco este tema entre urgencia y planeación. Creo que no tenemos que verlo de una manera contradictoria o opositoria. Entiendo la urgencia de hacer las cosas. Hay muchas cosas que hacer y se debe hacer. Pero hacerlo tomando en cuenta las necesidades futuras. El ejemplo muy lógico es el cambio climático. Tenemos muchas proyecciones de lo que las amenazas que van a venir con el cambio climático. Entonces, financiar infraestructura hoy tenemos que tomarlo en cuenta para que esa infraestructura no nos ponga en una situación de lock-in y que no podamos salir de esa situación. Entonces, hacer las cosas ahora tomando en cuenta las necesidades futuras, a lo menos que lo podemos hacer, es clave. En este sentido es una cosa que también estamos tratando de apoyar los gobiernos aquí en Argentina, pero en muchos otros países en el mundo. Muy bien, muchas gracias. Yo coincido con lo que dice Carol. Primero, atrás de lo que hagas en el corto plazo de urgencia tiene una visión, ¿no? Exacto. Porque ahí sí es donde, si te pones a hacer 10 autopistas en la ciudad de Buenos Aires, claramente, y lo que querés supuestamente es desincentivar el uso del auto, digamos, lo que estás haciendo es totalmente inconveniente. Acá, desde el principio, una visión que es la prioridad del transporte público, generar entornos amigables y ciudades amigables para las personas, y esa es la visión que nos guía en todo. Claramente es muy distinta a la realidad que tiene la ciudad de Buenos Aires con que tienen muchas áreas del conurbano. Mientras vos hablabas me pensaba, nosotros creo que fue en el 2011 o en el 2013, sacamos en la campaña del 2013, dijimos cuál era la red de Metrobús que esperábamos para la ciudad de Buenos Aires. En el 2017 terminamos el último de los metrobuses que nosotros dijimos en el 2013, que era el Metrobús del Bajo. Lo que dijimos 2013, 14, 15, 16, 17, 5 años antes, incluyendo cada año entero, por ahí podemos tomar 4, se terminó haciendo. Claramente eso, en un mundo que planifica a veces a 30 años, decís, 4 años, pero en Argentina no hubo capacidad de decir, en 4 años voy a tener esto y tenerlo. Entonces creo que eso, desde nuestra historia, que esa planificación se concrete y no que quede en un dicho y después nos terminamos haciendo no sé qué, me parece que es un cambio muy importante. Entonces, acá, atrás de todo lo que hacemos hay una visión. La ribereña, en esta visión, no es una autopista como estaba pensada, porque no tenemos ninguna duda que eso iba a generar una inducción mayor al uso del auto, que iba a generar viajes que hoy no existen y que se iba a terminar saturando en 4 o 5 años y íbamos a tener una nueva autopista congestionada. Desde ese lugar se transformó esta visión en hacer un corredor para el transporte público y para la carga, para eficientizar el movimiento ese productivo de la región metropolitana, liberando de congestión a todo ese entorno urbano. Y el último ejemplo que doy es el siguiente. Se hizo un 4º carril de la General Paz, que está igual de congestionado que cuando había 3 carriles. Y principalmente, ¿quién es el que está congestionado?
el transporte público, que es el que sufre el incremento del uso del auto, que no lo genera, pero lo sufre. Nuestra visión, y que estamos trabajando en eso, otro anticipo, Pedro, es en el sector de la General Paz, que no está el cuarto carril, lo que vamos a hacer, estamos estudiando, pero digamos, es el aspiracional que tenemos en nuestra planificación, no es un cuarto carril, sino un carril exclusivo para transporte público. Y que eso resuelve estructuralmente y para siempre la realidad de la mayoría o el 50% de las personas que se mueven en ese entorno, igual que hicimos con AUSA, cuando Daniel estaba como ministro en la Ciudad de Buenos Aires de espacio urbano, se me fue el nombre, desarrollo urbano, que AUSA estaba dentro del desarrollo urbano, hicimos, en vez de generar más espacio para el auto en la autopista 25 de Mayo, hicimos un carril exclusivo para el transporte público, que es un milagro. Ya, vos lo ves ahí. El otro día, cada vez que voy a Ezeiza, lo sufro. Estás ahí con el auto, en medio de la congestión, y fium, 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 como dice el de la Canal 13 del tráfico, fium. Pasan así los colectivos y las combis. Adentro de cada uno de esos vehículos hay 19 personas mínimo, 50 personas máximo, y le hemos reducido enormemente. Digamos, todo eso es fruto de una visión, pensando en la ciudad que queremos, en el cambio climático, y que tiene esto inédito de que se termine ejecutando y haciendo. Muy bien. Bueno, sobre el final, nosotros, muchísimas gracias Guillermo, muchísimas gracias Carol, y los vamos a dejar con un video que ha preparado el Ministerio. ¿O querés hacer alguna explicación sobre el video? Sí. Ah, bueno, entonces haznos la explicación. Creo que está implícito en lo que dije, agradeciendo nuevamente poder estar acá. Creo que no sé si es el tercero o el cuarto año que estoy, Pedro, y siempre lo disfruto mucho, y ahora con este panel. Pero nosotros tenemos un tremendo desafío. Primero, que nosotros hoy podemos mover las teclas del joystick. Y todos los que estamos acá de alguna forma lo movemos. La gente necesita respuestas hoy. El problema es hoy porque la gente está muy, no sé si cansada de esperar, pero ha perdido la esperanza por esperar tanto. Y nosotros podemos reunirnos, hablar, etcétera, pero tenemos la oportunidad ahora, en este proceso histórico estando en el país, que es fruto de que la gente decidió que haya un cambio, no de que nosotros estamos generando un cambio, sino que la gente decidió que haya un cambio, de cambiar la realidad de millones de personas. Con el agua, con las cloacas, con una planificación inteligente del suelo, claramente, que parte del problema es la contracara de esto, que no hubo planificación del suelo, obviamente, porque en vez de la ciudad crecer para arriba, un intendente una vez me dijo, en mi municipio se prohibieron las torres. Este es un gran logro. ¿Cuál es el logro? Lo estás destruyendo desde un cierto populismo, de esa visión de que la torre o el edificio alto es malo. Lo que estás haciendo es un municipio totalmente inviable, que después me llamás y me decís, el colectivo no llega porque aumentaste 20 kilómetros, plano y chato el municipio, o tenés la estación de tren y tenés limitaciones de construcción para arriba al lado de la estación de tren, digamos, una cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, claramente, todo eso es fruto de una falta de planificación, pero hoy tenemos la oportunidad de resolverle problemas concretos a la gente, y que cuando empezamos a avanzar en esto, lo que generamos en algunas personas, que son la cara de millones de personas, son estos testimonios que quería compartir para terminar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahora con esto lloverá, habrá agua, pero no nos vamos a embarrar. Vamos a tener una calle como tiene que ser y vamos a andar todos felices. El asfalto le da vida al barrio. La entrada del colectivo por acá trae mucha gente de otro lado y beneficia mucho. Yo quiero viajar tranquilo, como nos merecemos, pero tiene que ser bueno también, es digno. Es digno porque yo soy ser humano, lo llegaré a ver
Lagunita, pasaba colectivo, carro, tren, salpicaba agua, no podía andar en zapatos. Ahora hay más iluminación. Cada parada tiene su nombre, entonces es posible que te pierdas. Da gusto viajar en colectivo, antes no daba gusto. Porque esto es una novedad, esto es Argentina tercer milenio. Porque vamos a seguir creciendo. Con esta obra es crecer. Muy bien. Gracias, Carolina. Bueno, Placer, ¿eh? gracias. Muchísimas gracias por la participación en este panel del señor Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y también a Carol Mellevan, líder del Programa de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial. También agradecemos a Carlos Zavala, quien ofició como moderador de este panel, miembro del Consejo Académico de la Fundación Metropolitana. Y seguimos con el desarrollo de este Foro Metropolitano edición 2017, Construyendo Institucionalidad para la Gran Buenos Aires. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook,